Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa. Explotó como cafunga, se suele decir en Cuba, y así explotó Orlando Gutiérrez Boronat, este terrorista, un verdadero mago de las finanzas del llamado anticastrismo, de la contrarrevolución cubana en Miami, que ha cobrado nada más y nada menos que en los últimos 15 años aproximadamente 30 millones de dólares del erario público de Estados Unidos a través de distintas fuentes, y además de eso otro dinero que no se sabe o no se puede comprobar, al menos hasta la fecha, de entidades privadas, fundaciones, etcétera, de todo ese emporio de la contrarrevolución cubana en Miami. Es decir, es un negociante del odio, un negociante del bloqueo, porque recordemos que su objetivo es que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos del mundo impongan más sanciones y más cerco económico a Cuba. Es una persona que ha reclamado en incontables ocasiones la invasión militar del gobierno de Estados Unidos, una intervención militar internacional encabezada por los Estados Unidos. Exacto. Eso lo decía hace aproximadamente año y medio. Es decir, es un terrorista con todas las letras en mayúsculas, pero además es un tipo que vive como un rey a cuenta del sufrimiento del pueblo cubano. Y eso lo ha demostrado, o lo ha mostrado, o lo mostró hace un año aproximadamente, Guerrero Cubano. Pero claro, Guerrero Cubano, dicen que si es de la seguridad del Estado de Cuba, que si es el gobierno cubano, no se le puede creer. Pero es que ahora resulta que en las últimas horas aparece otro terrorista y otro agente de la CIA que está enfadado con él, a lo mejor porque no ha recibido tanto dinero como él, Armando Valladares. Nada más y nada menos. Armando Valladares, ese que decía que el gobierno cubano, años 80, años 70, finales de los 70, le torturaba y que estaba en silla de ruedas en la cárcel, y luego resulta que le grabaron y hacía ejercicios gimnásticos ahí en la cárcel y se levantaba de la silla y luego, es decir, era un teatrero, como todos estos. Bueno, pues este hombre que está enfadado con su competencia ahora ha destapado toda la porquería de este elemento de Orlando Gutiérrez de Boronat, que como otros elementos de la porquería de Miami, como puede ser Alex Otaola, como puede ser Eliezer Ávila, todos estos terroristas, fascistas, lamentables, que están viviendo como reyes en mansiones, en fincas, en ranchos, con sus piscinas, con todo su lujo, a cuenta del sufrimiento, de pedir sanciones contra el pueblo cubano, que el pueblo cubano no tenga ni ingresos por turismo, ni ingresos por biotecnología, ni ingresos por servicios médicos, nada, que se muera de hambre, para luego decir que el comunismo no funciona. Para demostrar que el comunismo no funciona, el gobierno de Estados Unidos le tiene que dar 30 millones de dólares a este malnacido, que ha sido destapado por otro agente de la CIA, Armando Valladares. Recordemos que Armando Valladares no se querelló, pero estuvo a punto de querellarse contra nuestro medio Cuba Información hace unos años, y consiguió que nuestros vídeos que hablaban de su perfil político, que hablaban de lo que acabo de decir ahora, fueran retirados de YouTube. Incluso, habló con el servidor nuestro para que le amenazó. Una cosa increíble. Pues sí, explotó como cafunga. Lázaro, bienvenido. Así mismo decimos en Cuba, y es una realidad. Saludos cariñosos, como siempre, a todos los amigos y amigas de Cuba, del pueblo cubano, y que están con nosotros, que nos ven, y también que mantienen un sentimiento de solidaridad, de amor hacia el pueblo cubano, y que lucha junto con él por la verdad, por desbloquear todas esas medidas que implementa el gobierno de Estados Unidos, la administración de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Es decir, que la solidaridad que mantienen es apreciada, muy apreciada por el pueblo cubano, también por nosotros. Así que, bienvenidos. Pues bueno,
Tenemos a un individuo que es cabeza visible de la industria del odio contra Cuba, contra el pueblo cubano. Es un individuo que ha estado nadando en las letrinas de la contrarrevolución, que es parte de este gran negocio, un negocio que viene desde la época de, antes incluso de Ronald Reagan, y que recibe subvenciones o los llamados grants del gobierno de los Estados Unidos para actividades, para esta guerra también mediática, comunicacional, contra Cuba, como parte de todo ese entramado gigantesco que es la política de bloqueo económico, financiero y comercial. Orlando Gutiérrez Boronat, un cobarde, pero un tipo que ha sabido moverse en esas letrinas y recibir dinero, y dinero que no ha utilizado para los fines que supuestamente pregonan, o sea, los fines de acabar con la dictadura, que hay que invadir efectivamente, y lo ha dicho en más de una ocasión, abogando por una invasión encabezada por el gobierno, el ejército de los Estados Unidos contra Cuba. Es decir, que estamos hablando de un terrorista probado, pero como sabemos, no pocos terroristas son cobijados, amamantados, protegidos por las distintas administraciones de los Estados Unidos. Uno de ellos es este individuo, Orlando Gutiérrez Boronat, que ahora se encuentra con un rival, que es un rival que no es poca cosa. Estamos hablando de Armando Valladares, que ha tenido un papel incluso en la Asamblea, la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue el representante oficial, el embajador de Estados Unidos. Lo nombró Reagan. Sí. Al salir de la cárcel de Cuba, lo colocó ahí. Embajador de Estados Unidos, de la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad, en fin. Es un individuo que ha tenido relevancia, no solo por eso, sino también por ser un simulador, por ser un mentiroso, descubierto por los servicios de la seguridad del Estado cubano, como se grabó y toda una mentira, y tuvo que reconocer eso, incluso cuando salió al exilio, como dice ellos, fue al avión, al aeropuerto de avión, estaba caminando normalmente. Sin embargo, la prensa occidental, como siempre, distorsionando, manipulando, lo tenía como pobrecito, está impedido físico. El poeta inválido, porque claro, lo presentaban como un poeta. Sí, además de eso, el poeta inválido, bueno, todo eso. Bueno, ahora resulta que parece que está en la lucha, como se dice en Cuba, en la lucha por los dineros que recibe toda esta fauna. Está dando codazos para los próximos grants, para que se los den para los próximos, para recepcionar luego. Oye, como este va a tener ya 30 millones que no lo ha utilizado, lo que supuestamente... Que me den uno. Ellos dicen, ¿no? La lucha por la democracia, contra el régimen, en fin, todas esas cosas, bueno, se encuentra con un rival que es un rival bastante considerable, y a ver cómo termina. Pero lo que estamos viendo en todo esto es que la enorme corrupción que hay en esta industria del odio, de la contrarrevolución contra Cuba. Es un macronegocio, está permeado de corrupción, pero en cada minuto de cada día, en el accionar de esta gentuza. Desde luego que no son los únicos. Están también, bueno, los mencionado, toda una caterva de desnaturalizado, de gente realmente asimilada por ideológica y políticamente por el poder de la administración de Estados Unidos. De todas. Entonces vemos ahí personajes que avalan y apoyan una intervención militar de los Estados Unidos a Cuba, un bloqueo naval incluso de los Estados Unidos a Cuba. Claro, ellos tranquilitos ahí en su butaca, su micrófono, su aire acondicionado, y como siempre, como cobardes que son, pues en la retaguardia, pero bien en la retaguardia, esperando que Estados Unidos tome una acción de este calibre, de este calado. Bueno, tú hablas de corrupción, pero es que incluso aunque ese dinero se hubiera gastado en lo que decían que se iba a gastar, en la jugada, el esquema es el siguiente. El gobierno de Estados Unidos impone sanciones a Cuba, y para imponer sanciones, bueno, más sanciones a Cuba,
Y para eso necesita que haya organizaciones civiles que le pidan al gobierno de Estados Unidos imponer más sanciones a Cuba por los derechos humanos, por bla, 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 bla. Ahí está. Y a esas organizaciones, para que trabajen esas organizaciones en sus informes y en sus peticiones de más sanciones, ¿quién les da el dinero? El gobierno de Estados Unidos. Es un triángulo perfecto. Yo necesito a unas ONGs, sociedad civil, que llamémoslas, me da igual, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Directorio Democrático Cubano, Asamblea de la Resistencia, no sé qué. Todas estas organizaciones, te doy el dinero, tú haces los informes, me los presentas y yo ya tengo la justificación civil de que tengo que imponer más sufrimiento y más asfixia contra el gobierno cubano. Pero ellos son cómplices. Esto es una guerra de cuarta generación y una guerra económica brutal que causa víctimas, y ellos son cómplices, son criminales de esta guerra. Bueno, vamos a cambiar de tema porque, acompañado con esta narrativa de las sanciones, etcétera, está la segunda narrativa, y es negarlas, o negar que esas sanciones, esa asfixia económica, ese bloqueo económico, etcétera, exista, o afecte al pueblo cubano. No, solo afecta al régimen, al gobierno, A la cúpula. a la élite, a la nomenclatura. Bueno, nomenclatura ya no se dice, pero bueno, lo decían antes. Sí, exacto. Pero uno dice, bueno, pero esto es un verdadero disparate. Es que es tal disparate que hasta la inteligencia artificial y los programas de inteligencia artificial nos demuestran el impacto que tiene, con sencillas fotos e incluso con pequeños textos, el impacto que tiene este bloqueo. Nos dice Pedro Pablo Prada, Grok 2 es una aplicación de inteligencia artificial, revela en imágenes cómo sería Cuba sin bloqueo de Estados Unidos. Edificios modernos, calles en buen estado, parques limpios y cuidados. Hasta la inteligencia artificial tiene claro que lo cruel de la política yanqui, que es el principal obstáculo al desarrollo cubano. Nunca imaginé, nos dice en otro tuit, la reacción de los odiadores contra Grok 2. Demandarán a Elon Musk por revelar la verdad que tanto han ocultado. La inteligencia artificial ha puesto todo en su lugar. Es el bloqueo de Estados Unidos la causa principal. Sin esa guerra todo sería absolutamente distinto. Y también hay textos. Si Estados Unidos levantara el bloqueo a Cuba, el país caribeño podría experimentar varios beneficios significativos. Hay muchos, pero voy a leer uno. Crecimiento económico. Sin bloqueo podría acceder más fácilmente a mercados internacionales, incluyendo el estadounidense. Bueno, en un año habría 1,5 millones más de turistas. Para empezar, 1.700 millones de dólares en caja. Lo que incrementaría el comercio, las inversiones extranjeras, que ahora están menguadas por la ley Helms-Burton. Esto podría resultar un aumento del Producto Interno Bruto. Sin el bloqueo, el PIB de Cuba podría haber crecido un 9% en 2022. Mejora en el sector turístico. Bueno, habla de la cifra de 1,5 millones de turistas de Estados Unidos en un primer momento si se levantara esa prohibición que cercena el derecho a la libertad de movimiento de la ciudadanía de Estados Unidos. Pero luego, el bloqueo no existe. Bueno, es una política criminal, lo tenemos que recordar en cada programa, que viola el derecho internacional, viola la Carta de las Naciones Unidas, o sea, viola todos los derechos y desde luego está diseñado para ahogar, asfixiar, provocar hambre, destrucción, enajenación en el pueblo cubano. Eso es la línea conductual de toda una política, es un entramado codificado ya como ley por el Congreso de Estados Unidos, la administración de Bill Clinton, 1996. ¿Y qué provoca o cuál es el fin? El fin es derrotar a la Revolución Cubana y apoderarse de Cuba como elemento importante en la geopolítica y la geoestrategia del imperialismo de los Estados Unidos en la región. Eso lo hemos dicho, hay que repetirlo. Hay un avance constante, firme de China, que tiene muy buenas relaciones con varios países de la región, incluida Cuba. También la alianza de China con Rusia,
que es es un ente importante en la política internacional, en la geopolítica y la geoestrategia internacional. ¿Y en la economía? Y en la economía. Y Estados Unidos pues se está quedando atrás. Para ponerse a la par o delante necesita retomar su control hegemónico en América Latina y el Caribe, pero tiene dos piezas, sobre todo dos piezas muy fuertes, muy determinantes en todo este juego de ajedrez, que es Cuba y Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Por eso son las sanciones, por eso son los ataques, las sanciones a la economía de Venezuela, para debilitar a su vez la relación entre Venezuela y Cuba. O sea, todo es un entramado diseñado para lograr eso. No lo van a lograr porque tienen que contar con los pueblos, y los pueblos tanto de Venezuela como de Cuba están firmes defendiendo su independencia, su soberanía, y no lo van a lograr. Pero ¿qué pasa? Entonces, durante mucho tiempo, o sea, la estrategia de Estados Unidos es fácil de ver si uno está más o menos, tiene cierta cultura en el tema de la política internacional. O sea, Estados Unidos, para la mentalidad imperialista, no es posible concebir una nación pequeña, en caso de Cuba, en el Caribe, a 90 millas de sus costas, próspera. Ellos no pueden concebir eso porque primero lanza con el apoyo de los medios afines, los medios de manipulación y desinformación masiva, que Cuba es una dictadura. Entonces, como es algo que causa sensible en la mayoría de los pueblos, una dictadura ya ahí le agrega todos los demás ingredientes como para que el plato sea más comestible. O sea, es una dictadura, pero una dictadura comunista. Entonces, eso no puede ser exitoso. Es un mal ejemplo. Y como es un mal ejemplo, hay que atacarlo, con todo para derrotarlo, para doblegarlo. Si no lo derrota, que hagan lo que nosotros decimos que hay que hacer. La orden que le transmite por distintas vías a los demás países de la región. O sea, el tipo de democracia que yo quiero es este. Y tienes que cumplir con eso. Porque si no, te sanciono, te subo los aranceles, te hago la vida un yogur, como también se dice en Cuba. Entonces, en todos estos años, Estados Unidos lo que ha tratado es que el proyecto emancipador nacido el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana no tenga éxito. Hay que atacarlo. No se trata si fuera por tema de dictadura, Estados Unidos no le impuso ninguna sanción a ninguna de las dictaduras que estuvieron asesinando, esquilmando al pueblo, extorsionando con una corruptela asfixiante antes del 1 de enero de 1959. Les puso dinero. Le puso dinero a todas las dictaduras, la dictadura de Machado, la de Batista, después otra vez Batista, de Carlos Prío, todo eso disfrazado en algunos casos de democracia. O sea, la democracia más de USA, que no es otra cosa que decidir y determinar el destino de un país, mandar en un país que considera propio y no lo es. Eso es lo que, cuando hablan de democracia, es eso. Dicen, relacionan o mezclan democracia, capitalismo. O sea, para que haya democracia tiene que haber capitalismo, pero no cualquier capitalismo. Es el que decimos nosotros. Estamos viendo, por ejemplo, la historia lo dice, ejemplos como el de Jacobo Arbenz, como el gobierno de Salvador Allende, dentro del capitalismo, e impulsar políticas para mejorar la vida de la mayoría. Pero eso no está en el diccionario del Imperio de Estados Unidos. No está en el diccionario del Imperio, y por eso aquellos que se van del camino que ellos tienen diseñado para los pueblos de la región, pues hay que atacarlo, hay que bloquearlo, hay que sancionarlo, etcétera, etcétera, etcétera. En la Nochevieja de este pasado año, Nochevieja y Año Nuevo, hubo un enorme apagón. ¿Dónde hubo un apagón, Lázaro? En La Habana. No. ¿Ah, no? No.
Sí. Pero estará hablando de Ecuador, ¿no? Bueno, de Ecuador ya hemos dicho en anteriores programas que también hay muchos apagones, que hay un grave problema con el sistema eléctrico, envejecido, no renovado, bueno, problemas como los que tiene Cuba, pero con la diferencia, pequeñita diferencia, José, no se me ocurre de que no tiene bloqueo económico. Otro Ecuador. país, no se me ocurre otro país. Bueno, ¿cuál es ese país en el que se privatizó hace unos años el servicio eléctrico? Ahora lo lleva una empresa canadiense-estadounidense de capital de ambos países, que se llama Luma. Ese país es Puerto Rico. Digo país porque debería ser un país, aunque es un estado asociado, una colonia de Estados Unidos. Debería ser un país porque es un pueblo. Debería ser independiente, pero no le dejan. Es un país sin libertad, sin soberanía. Bueno, pues hubo un gran apagón, pero no es el primero. Es un país, una isla, Puerto Rico, donde los apagones son constantes, donde el servicio está privatizado, donde las tarifas eléctricas son altas, y de hecho ya se ha anunciado que para tratar de arreglar la situación se va a subir un 9,5%, casi el 10% la tarifa eléctrica en el año 2025. Por supuesto, nadie se plantea otra cosa que no sea seguir con una empresa privada que lleve el servicio eléctrico, una empresa que esté asociada, por supuesto, a los capitales de Estados Unidos, aunque no sea Luma, parece ser que está tan cuestionada que a lo mejor ya le retiran la licencia y pondrán otra. Pero el apagón, que ha durado varios días, dejó absolutamente a oscuras el país. Lo que ocurrió en Cuba unas semanas antes o un mes antes, pero por otras razones. Cuba es un país absolutamente bloqueado, nos lo dice Jimmy Sánchez. Y sin bloqueo y sin estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos que tiene ingentes inversiones de empresas de Estados Unidos, que tiene, por supuesto, turismo de Estados Unidos. Ese que está prohibido para Cuba, que no le dejan ingresar ni $1. Bueno, pues Puerto Rico tiene todo eso y todas las prebendas o los privilegios que puede tener una colonia, que además lo tiene ahí mismo, al lado de su territorio. Bueno, pues a pesar de todo, los apagones son gigantescos y no han perdonado ni siquiera la Nochevieja y el Año Nuevo de la gente. También le han destruido sus alimentos, los aparatos, bueno, domésticos, etcétera, como ha ocurrido en Cuba. Pero en Cuba hay un gobierno, hay una empresa eléctrica que lucha denodadamente, de manera heroica, contra un bloqueo, que no le deja llevar el combustible, que no le deja ingresar dinero al país con todo tipo de sanciones para que no pueda comprar los elementos necesarios para llevar adelante su sistema eléctrico. Bueno, la diferencia es absoluta. ¿Qué ocurre? Que las informaciones sobre el apagón de Puerto Rico apenas nos llegan, pero cuando son de Cuba, grandes titulares. Exacto. Y no hay más que ver el número de noticias que hay. Pero es que además de Cuba, o sobre esos apagones en Cuba, tenemos a decenas de medios de comunicación con la palabrita Cuba, que son pagados por el gobierno de Estados Unidos, que vomitan todo su odio y toda su desinformación, y de esas pseudonoticias luego se nutren los canales internacionales, la prensa corporativa internacional. He ahí la diferencia. Es un doble rasero absoluto. Nos lo dice David Ramírez. No hay ninguna referencia de por qué está sucediendo, y esto ha estado sucediendo constantemente durante años. Cuando esto sucede en Cuba, el país se hunde en la oscuridad, así dicen los titulares del País, por ejemplo, español, y todo es culpa del gobierno autoritario. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, es la narrativa que tienen diseñada que quieren imponer a la gente. O sea, es una falta de respeto a las personas que siguen, bueno, los medios de prensa asociados al gran capital, estos medios de manipulación y desinformación masiva.
que incluso sin contrastar medidas, sin ir a la base de lo que ocurre, pues lanzan estas campañas para intentar afectar en todo lo posible la vida del pueblo cubano, porque todo esto tiene una réplica en medidas, más sanciones, más medidas, porque si se va la luz, si hay problemas con el combustible, con los suministros, con las piezas de repuesto, con los mantenimientos necesarios, pues la culpa es del régimen, es de la cúpula, es del gobierno que es ineficiente, etcétera. Toda una campaña bestial de mentiras, lógicamente, pero que sirve para seguir aumentando, ¿no? digamos, el poder de fuego contra el pueblo cubano, contra la revolución cubana. Porque lo hemos dicho antes, hay que derrotar por todas las vías posibles y que no se note mucho quién está realmente detrás, la vida del país, la revolución. ¿Por qué? Porque no nos gusta que haya una revolución a 90 millas de nuestras costas, porque no nos gusta que tenga un sistema socialista, comunista exitoso, porque no nos gusta, no podemos permitir que a pesar de la guerra que le hemos impuesto a ese país pequeño, sean capaces de producir vacunas contra la COVID-19, que sea capaces, que se estén respirando todavía. Eso es increíble. Es decir, que todo está diseñado y tiene ese objetivo. Entonces, por eso vienen, cosas como esta, ¿no? Que pasa en cualquier otro país de la región, del Caribe, en este caso, Puerto Rico, pero no hay editoriales, no hay análisis, no hay ataques, no hay cuestionamiento. No, es una empresa, ¿cuántos días? Ha estado horas. Varios días. Mínimo han estado 2 días. Y eso, desde luego, no merece ataque, porque es Puerto Rico, pero pasa en Cuba y está no solo está el gobierno de los Estados Unidos, pero los repetidores, los asalariados, los mercenarios que están viviendo y lucrando con el dolor del pueblo cubano, de los Otaola y Eliezer Ávila en adelante, Milané, toda esa camada de sinvergüenza y de malnacido, pues repiten y repiten que todo lo que pasa en Cuba es por el comunismo, porque el Estado fallido, el gobierno es ineficiente, no van a las causas. Por eso es que no son creíbles, son cínicos, son mentirosos y sencillamente repiten, ellos reciben órdenes de el gran poder, Departamento de Estado, para que digan lo que tienen que decir. No pueden decir otra cosa, tienen que decir eso, que es un Estado fallido, que la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta guerra está implícita la guerra ideológica, la guerra comunicacional. Es una guerra en todo el terreno, en todo el campo, ya son 65 años, debía darle pena, vergüenza que están hablando todavía de dictadura cuando hay una participación popular amplia en todo el quehacer económico y social, político, económico y social del país, como no lo tiene posiblemente ningún otro país de la región, excepto la República Bolivariana de Venezuela. El bloqueo persigue la destrucción de todas las fuentes de ingreso de divisas del país, de Cuba. Se sabe que el turismo es una de los primeros renglones en cuanto al ingreso de divisas que luego son destinados al presupuesto nacional, al sistema de salud, de educación, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que además hay que recordar que, al margen de los beneficios que pueda obtener las empresas extranjeras que tengan inversión en Cuba, los ingresos que van a las empresas públicas cubanas son precisamente para lo que acabo de citar. Luego también hay un sector privado que tiene sus ingresos personales, familiares, pero que también paga sus impuestos. Bueno, lo quieren destruir. Hay iniciativas de todo tipo desde Estados Unidos para ello y campañas. Pero quieren más, porque son sádicos. Y además están viendo que con Marco Rubio en la Secretaría de Estado y con Donald Trump en la presidencia, pues tienen la legitimidad de pedir más
más. ¿Qué es lo que quieren? Les leo. Buscan impedir la libre entrada a Estados Unidos de los canadienses que viajan a Cuba. Esto lo piden toda esta fauna de los Orlando Gutiérrez Boronat, este que ha cobrado 30 millones de dólares para eso, para pedir eso. Y lo piden gente como María Berlau. Berlau, que esta es la directora ejecutiva del Archivo Cuba. Archivo Cuba es un centro que se supone que habla de los muertos, de los fallecidos por la dictadura cubana. Hay que decir que esta terrorista es hija de uno de los que cayeron en Bahía de Cochinos, en Playa Girón, de uno de esos mercenarios que iban a entregar Cuba a los Estados Unidos, o a devolver a Cuba a Estados Unidos, ¿no? Y Jimmy Sánchez dice: de eso vive esa gente, de sembrar el odio e impulsar más medidas de presión contra Cuba. Esta persona de la foto, esta María Berlau, es una de esas que viven de los grants, porque el Archivo Cuba y su salario viene del erario público, de las subvenciones de Estados Unidos, de los grants. Bien, en su caso lleva un archivo de supuestas víctimas del terrorismo estatal de Cuba, que es menos creíble que un terraplanista. Estos son bloqueoplanistas. Esa mujer me dijo un día que ella tenía registrados casos de personas que habían emigrado a Estados Unidos y después la policía cubana había ido a su casa y le había asesinado a su familia. Le dije que pusiera un solo ejemplo de eso, que yo lo quería comprobar, pero todavía estoy esperando, porque viven de la mentira. Viven de la mentira y viven del odio, y ahora lo que quieren es que, recordemos, el turismo europeo, ¿por qué ha bajado a Cuba? Entre otras razones, y la fundamental es por el chantaje del gobierno de Estados Unidos a los turistas europeos, que ahora, si visitan Cuba, ya no pueden entrar con libertad a Estados Unidos. Necesitan ponerse a la cola de las visas en una embajada, cosa que antes lo hacían de una manera expedita, automática, a través de un trámite online llamado ESTA. Bueno, los canadienses no necesitan ni siquiera eso para entrar a Estados Unidos. Y estos alimañas lo que quieren es que los canadienses y las canadienses no puedan entrar a Estados Unidos con libertad si han viajado a Cuba. Que tengan que pedir una visa. Bueno, es que los que hablan de la libertad. Sí, lo que hablan de libertad, pero están atacando a un turismo que ha sido estable, ha sido consecuente con sus deseos, que es el del turismo canadiense. Que es por cierto, no lo he dicho, es el primer mercado turístico. El primer mercado turístico de Canadá. Entonces, no es por gusto. Ahí está, digamos, lo pérfido, lo criminal de estas medidas, de estas políticas. Quieren, bueno, de alguna manera han reducido el turismo europeo. Ahora quieren eliminar incluso el turismo canadiense con este tipo de medidas. Lo mismo. O sea, si vas a Cuba no puedes venir a Estados Unidos, aunque son fronteras, ¿no? Países fronterizos, pero es que es la ansiedad que tienen de derrotar la revolución cubana. Insistimos en esto. O sea, a Estados Unidos no le interesa nada los derechos humanos. No tiene una verdadera preocupación por derechos humanos ni por democracia. La historia lo dice, no todo lo que estemos diciendo nosotros. Es el país que ha sembrado de dictadura, sembró de dictadura la región, ha apoyado dictadura, la ha amamantado, la ha suministrado. Entonces no tiene autoridad moral para hablar de dictadura, que en el caso de Cuba no lo es. Es un gobierno revolucionario, un sistema revolucionario, una participación revolucionaria del pueblo en favor de su independencia, su soberanía, su dignidad y su propio camino. Entonces, pero esa es la narrativa, esa es la manipulación. Y como dicen dictadura, pues vale todo. Vale todo. Ya eso da justificación, entre comillas, para hacer todas las tropelías y yo no sé qué más pueden hacer, pero bueno, ahí está.
vamos a buscar la manera de afectar el turismo canadiense, que es un turismo que ha sido, repetimos, consecuente, estable. Le gusta Cuba. Pero hay que afectarlo porque, joder, va a entrar dinerito a las arcas de régimen, eso tampoco se puede permitir. Oye, ¿y qué van a decir las personas que contrarrevolucionarias, porque evidentemente las hay en Cuba, de Holguín, que viven del turismo? Exactamente. ¿Qué van a decir ahora? Exacto. ¿Van a aplaudir a estos trumpistas, a estos extremistas que quieren que él mismo se muera de hambre? Sí, sí, hay un ejemplo clarísimo, porque Holguín, además... Holguín es a donde van sí, casi mayoritariamente. todos los Holguín es una ciudad del oriente cubano, preciosa, con una infraestructura asentada para el turismo, además en la calidez de la zona, de la gente también. Sí, los cayos, las playas de la provincia. Sí, sí, es precioso. Entonces, claro, ahí hay canadienses y también de otros países, pero sobre todo un turismo canadiense muy asentado en esa área de Cuba, en esa provincia de Cuba. Y bueno, ahora a alguien se le ocurrió que también hay que buscar la manera de impedir de que ese turismo siga yendo a Cuba, porque claro, Estados Unidos es el gran país hegemónico, etcétera, la democracia, la primera democracia del mundo, toda esa mentira que constantemente vemos en los distintos medios de manipulación y desinformación y en las redes también. Bueno, ahora como Canadá va a ser Estados Unidos, como Groenlandia va a estar Estados Unidos, como el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, como el Canal de Panamá va a ser de Estados Unidos, pues no va a haber ningún problema, porque entonces ya la prohibición de viajar a Cuba se extenderá también a Canadá. Digo yo, ¿no? Es increíble, la gente se lo toma a risa, ¿no? No, pero es serio, eso no debieran tomárselo a risa. Ahí lo que está expresando es las pretensiones de una potencia imperialista. En primer lugar, hay que decir que el imperialismo tiene como razón de ser el expansionismo, la agresión a otros pueblos, el apropiarse de otros pueblos, de la vida incluso de otros pueblos. Entonces, por eso no extraña que alguien, un candidato presidencial que va a asumir en pocos días la presidencia de Estados Unidos, pues lance estas cosas incalificables, donde muestra un irrespeto a la soberanía de los países, un irrespeto a los acuerdos que se firman, y se le ocurre, dice, no, yo creo que es hora ya. El canal tiene que ser nuestro, Groenlandia se la compramos, o sea, como si tuviéramos... Y Canadá otro estado de otro estado, pues sí, como si tuviéramos el siglo XIX, XVIII, XIX, así, o sea, un retroceso en el tiempo realmente espectacular. No, y eso tendrá luego consecuencias, aunque no sean de este calibre, pero tendrá sus consecuencias. Pero luego luego tenemos que tener miedo, en Europa tenemos que tener miedo de los rusos, ¿no? Pero resulta que quien está amenazando incluso militarmente a Dinamarca, por ejemplo, con apropiarse no de Groenlandia, de los recursos de Groenlandia, pues es Estados Unidos. Pero aquí todos con la boquita callada y apuntando a la OTAN, no, que la OTAN nos proteja. Pues igual dentro de la OTAN es donde tienes tú el enemigo, ¿no? Claro, sí, pero siempre lo mismo, es que yo no sé... Es lo mismo, pero se sigue cayendo, muchos siguen cayendo en la misma trampa y siguen creyendo en las bondades de las políticas de Estados Unidos. Nada bondadosas, son criminales. Pues resulta que para justificar esto, y lo dice, además ya ni se oculta, ¿no? El mismo presidente, es porque tiene Estados Unidos la obligación de preservar su seguridad nacional. Es decir, que tiene que anexarse o comprar Groenlandia, anexarse el canal de Panamá, en fin, violar la soberanía de los países, porque nosotros es un problema de seguridad nacional. Cuando Estados Unidos habla de seguridad nacional, ya se podrán imaginar todo lo que viene atrás. Entonces, por eso mismo, en la administración de Obama,
se le ocurrió a un asesor o a alguien o al mismo de que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Y qué vino después? Bueno, una política de sanciones, de bloqueos realmente criminales, realmente violatorio de todo, como en el caso de Cuba, para después decir que el régimen, entre comillas, régimen de Maduro, no que funciona. no funciona, que mira Venezuela como está, un país rico, que está... Claro, nunca hablan de las causas, nunca, sino del hecho. Ya el hecho está, mira cómo está, que el hambre, que la miseria, aunque hay miseria en todos los países del mundo, incluso los propios Estados Unidos. El capitalismo no es nada igualitario, no, sálvese que pueda. Pues bueno, eso, cuando enarbola lo de la seguridad nacional, pues detrás viene sanción o viene política que va encaminada a la fuerza incluso a obtener esos objetivos. Por eso el tema de comprar Groenlandia o retomar otra vez el control del canal de Panamá, etcétera, no hay que tomarlo como una broma ni como qué risa, qué gracioso, no, es serio, es algo serio. Bueno, el terrorismo contra Cuba que lo sufre ahora, pero tiene ya muchas décadas, ¿no? El terrorismo de Estado de la CIA no solo consistió durante muchos años en intentos constantes de asesinar a los líderes de la Revolución Cubana, sino también provocar sufrimiento económico y muertes, ¿no? Hay hasta más de 3.000 víctimas mortales de este terrorismo amparado, cuando no financiado directamente por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, terrorismo contra Cuba. El otro día yo veía en el canal La Sexta, un canal privado de la televisión española, un reportaje, un mini documental sobre un suceso que ocurrió en el año 1964, que fue el atentado contra el Sierra de Aránzazu. Era un buque, un mercante español. Estamos hablando de un momento, vamos a decir, caliente en aquello que llamaron la Guerra Fría, cuyo epicentro era Cuba, cuando el bloqueo era bestial contra la isla, el bloqueo económico, y en España estaba la dictadura fascista de Franco. Pero, sin embargo, entre la Revolución Cubana y la dictadura de Franco no hubo una ruptura abrupta de las relaciones, al menos las económicas. Había relaciones económicas y había barcos que llevaban algunas mercancías a Cuba. Bueno, pues este mercante fue atacado cerca de las aguas cubanas por varias lanchas rápidas. Mataron a 3 de los marinos españoles, hirieron a muchos más, destruyeron el barco, etcétera. Bueno, y fue un suceso que conmocionó también a la sociedad española, porque incluso se dice que en plena dictadura de Franco, cuando no se podían hacer manifestaciones de nada, y mucho menos de signo de izquierdas, se dice que se concentraron más de 1.000 personas frente a la embajada de Estados Unidos porque se sabía que era la CIA la que había organizado aquello, diciendo Cuba sí, yanquis no. Incluso eso se permitió porque dentro del propio régimen de Franco aquello pues causó pavor, estupor. Bueno, Estados Unidos al final lo que trataban era de ser aliados de Estados Unidos, que luego lo fueron. Bueno, es un reportaje interesante, pero es que en el año 1964, el mismo año, tenemos aquí un tuit que nos recuerda, un tuit del Necio que nos recuerda otro suceso, vamos a decir similar, pero sin víctimas, ¿no? ¿Sabías que la CIA, junto con exiliados cubanos reaccionarios, dispararon un bazooka contra la sede de Naciones Unidas en Nueva York para silenciar al Che Guevara mientras condenaba el imperialismo estadounidense? Bueno, el Che Guevara estaba cantándole las 40 en nombre de Cuba, como portavoz de Cuba en Naciones Unidas,
a toda la política militarista, imperialista y expansionista de Estados Unidos. Y entonces estos hijos de la CIA e hijos del imperialismo, hijos también de la dictadura de Batista que querían recuperar el poder, lanzaron un bazocazo que cayó al agua a unos 180 metros de su objetivo. La explosión hizo temblar las ventanas y el edificio de 39 pisos. Bueno, esto ha ocurrido durante muchísimos años. Hoy se siguen entrenando en Miami con el conocimiento de las autoridades, del FBI, etcétera. Por supuesto, ahora la CIA ya no está metido, prefiere otros métodos, que es ahogar por hambre, asfixiar económicamente al pueblo cubano y provocar revueltas, protestas. Ese es el método que siguen ahora, además de hacer una enorme campaña multifactorial de intoxicación a todos los niveles, diplomática, mediática, psicológica. Pero esto es parte de la historia y es parte también del presente, ¿eh? Y no hay que... Bueno, luego en ese reportaje sobre el Sierra de Aránzazu hay que decir que no estuvo mal, pero también se trataba de relativizar, ¿no? Eran momentos en que había una tensión porque la crisis de los misiles había sido un poco antes, no sé qué. Sí, pero en ese reportaje también se decía que fue la CIA, que fue el gobierno de Estados Unidos, el Estado profundo de Estados Unidos, el que había asesinado, porque además los marinos vieron horas antes del ataque a unos aviones pasar, reconocer. Luego salió ese agente de la CIA, el asesino del Che, Félix Rodríguez Mendigutía, diciendo que se habían equivocado, que pensaban que era el Sierra Maestra, un mercante cubano, y que iban a por él. Sin embargo, hay otras fuentes que dicen que no, que fue una advertencia para que cumplieran el bloqueo económico otros países. Esto se parece mucho a lo que hace hoy por otros métodos el gobierno de Estados Unidos, que es imponiendo sanciones, amenazando, chantajeando a todo aquel país o empresa que quiere invertir o comerciar con Cuba. No fue el único ataque y realmente está en la historia y hay que recordarlo, pero hay que... la voladura de la Cubre, ese mercante que causó más de 100 muertos y 200 y tantos heridos. En La Habana, ¿no? En La Habana, la explosión del mercante de la Cubre, que un barco que traía armas de Bélgica, gestionada en Bélgica para Cuba, para el pueblo cubano, para la defensa de la revolución. Pues fue reventado en el puerto de La Habana con ese saldo de víctimas. ¿Y quién está detrás? ¿O quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? La CIA. La CIA, efectivamente. La CIA de Estados Unidos. O sea, que no es la primera vez. Y has dado una cifra, sí. Hay que recordarla. 3.478 asesinados por terrorismo de Estado de Estados Unidos contra Cuba, hacia Cuba. 2.099 discapacitados producto de ese terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra Cuba, no al revés. Desde Cuba a Estados Unidos se ha tratado de la alta dirección del gobierno revolucionario de tener las mejores relaciones en un plano de igualdad, de respeto a la soberanía, a la independencia, etc. Estados Unidos no ha apostado por la guerra también que tiene está incluido estos hechos de la CIA, la voladura de un avión en pleno vuelo, algo que estremeció al pueblo cubano, el 6 de octubre de 1976. La voladura en pleno vuelo. ¿Quién los autores? ¿Quién estaba detrás de ese acto tan abyecto, tan criminal? La CIA. Es decir, que se habla del bloqueo económico, financiero y comercial, pero hay que hablar también de los muertos que ha tenido que sufrir el pueblo cubano por terrorismo de Estado de los Estados Unidos. Bueno, y precisamente por eso Cuba se tuvo que armar un gran y
efectivo servicio de inteligencia, contrainteligencia, que tiene su razón de ser, la tuvo y la sigue teniendo. Vamos a viajar a Siria, donde yo creo que es el escenario actualmente donde la hipocresía, el doble rasero y el cinismo de las potencias occidentales, empezando por los gobiernos europeos, se plasma, se manifiesta de manera más increíble, pensando que somos idiotas. Desgraciadamente hay mucho idiota que mira para otro lado con lo que está ocurriendo en Siria, que está ocurriendo una cosa muy parecida a lo que ocurrió en Libia. Es decir, el gobierno de Estados Unidos, Israel, las potencias occidentales europeas, junto con Turquía, Qatar y otros enemigos del gobierno laico de Al-Assad, bueno, pues ahora están blanqueando a todos esos grupos que antes eran terroristas y malvados, yihadistas, y que ponían bombas en Europa, en Madrid, por ejemplo. No, ahora son los rebeldes moderados, que se han ido moderando, por cierto, que ahora llevan traje. Qué cosa increíble. Aunque hace 4 días cortaban el cuello a los cristianos y alawitas, y ahora los siguen machacando, torturando, deteniendo, es decir, imponiendo sus creencias religiosas a la población de Siria y fundamentalmente a las mujeres. Y hay cosas que a mí, yo realmente ya, es que yo no doy crédito, ¿no? La ministra de Exteriores de Alemania, que es de los verdes, ¿en qué se ha convertido esta basura de los verdes alemanes? Se ha convertido en ultraderecha, pero vamos, yo me quedo con la ultraderecha ahora mismo de Alemania, porque estos son los que apoyan a Zelensky y que nos metamos en una guerra nuclear, y los que apoyan a Israel, pero un apoyo firme y sin contemplaciones, parecido al de Trump o al de Joe Biden. Y además de eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esta ministra de los verdes ha ido a Siria. El presidente, este presidente terrorista de Siria, ni siquiera le ha dado la mano porque es una mujer. En diversas redes cercanas a estos grupos que ahora están en el poder, la han pixelado porque es una mujer, no puede salir en las fotos. Cuando tomó posesión dijo, esta ministra de Exteriores alemanas dijo, haré una política exterior feminista. Menos mal que los alemanes la van a enviar al basurero de la historia, aunque ya lo contratará Estados Unidos por los servicios prestados. Bueno, ahí se le veía, no es fake. Los medios sirios cercanos a los terroristas de Al-Qaeda, que son los que ahora están en el gobierno, han censurado la imagen de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, porque debía ir ligera de equipaje. Otro éxito del feminismo europeo en el califato de Al-Qaeda. No sé a qué esperan en Alemania para hacer otro Länder con el territorio de estos rebanacuellos. Que el ministro, y luego otras cosas que uno va leyendo, el ministro de Justicia ahora de Siria, es un tipo que sale en el año 2015 en Siria, cuando era rebelde cuando era malo, ejecutando a una mujer por adúltera. Este es el que ahora es ministro de Justicia. Y el Ahmed al-Assara, que es el presidente de facto, impuesto por la fuerza en Siria, dice que no va a haber elecciones hasta dentro de 4 años. Más o menos como Zelensky, ¿no? Tocaban elecciones y ahora dice, no, ahora no va a haber elecciones porque no es el momento adecuado. Pero si eso lo hacen en otro país, entonces son malos y son dictadores. Son dictadores, exactamente. Es la hipocresía, el cinismo de estos tiempos y de todos los tiempos cuando se habla de imperialismo, porque detrás de todo esto está Estados Unidos, nadie lo puede dudar. Y ya les han quitado de la lista de los terroristas. Sí, ya no están. Y ya le han quitado las sanciones a Siria, ¿sabías? Sí, Estados Unidos le ha quitado las sanciones. Increíble. Porque ya por fin han puesto a sus terroristas, como pusieron a sus talibanes terroristas en Afganistán.
Les ha quedado todo claro, ¿no? Exactamente, pero lo ha hecho siempre cuando, bueno, pues pusieron a Pinochet en Chile. Decía, mira, un dictador sanguinario. Pero, ¿qué dijo Kissinger y Estados Unidos? Sí, es un hijo de, Pero es nuestro pero hijo es de... nuestro hijo de. Bueno, eso lo dijeron de Somoza, de Tachito, sí, pero para el caso vale igual. Claro, y aquí ahora esto, no, le han dado un baño espectacular a toda esta gente que además... Bueno, los medios, Televisión Española, Almudena Ariza... No, por favor. Vergonzoso. Vergonzoso. Una calamidad, una vergüenza... Vergüenza ajena. Ajena, y lo siguiente. Pero es que ahora le han puesto alfombra roja a Israel para que se apropie de Siria. Claro, apropiarse Israel de Siria es Estados Unidos. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y cambiar el mapa geopolítico de la región. También una región cardinal para las políticas, la estrategia de Estados Unidos. Hay recursos ahí energéticos, minerales, todo está... El dinero es lo que está moviendo todo eso. Y entonces, claro, dictador Al-Assad. La dictadura, tuvieron un periodo, creo, no sé, 10 años, 12 años de estabilidad, bueno, con la ayuda, el apoyo de Rusia, pues logró estabilizarse, que estaba, bueno, había una guerra ahí, guerra, no se sabía quién era el bueno, quién era el malo, claro, Estados Unidos detrás, pero lograron con la ayuda de Rusia, que realmente fue determinante para que el gobierno de Al-Assad tuviera una estabilidad y pudiera reconstruir el país, etcétera, etcétera. Pues ahora los que antes eran malos y estaban perseguidos y la hacían, ahora son, ¿cómo es? Los buenos, ¿no? Ahora son los demócratas. Son los demócratas, pero bueno, demócratas, entre comillas, que ya está anunciando, ya el presidente de facto está anunciando que dentro de 4 años no habrá elecciones. Pero no importa. No, ya han anunciado que la educación que van a tener las niñas sí, pero no importa. Va a ser la que ya nos podemos imaginar. Pero no importa, es de los nuestros. Dice, es de los nuestros, como el caso, bueno, es que uno se pregunta, ¿por qué no le exigen tanto a la democracia, a los derechos humanos? ¿Por qué esas exigencias no se o sea, estas demandas no se la exigen a algunas de las monarquías árabes, por ejemplo? A ninguna. Y hay excelentes relaciones económicas, militares, de geopolítica. O sea, hay un maridaje ahí espectacular con los países de la zona. ¿Cuáles son democráticos eso? ¿Tú conoces alguno que sea democrático? Bueno, que se puede, es monarquía absoluta democrática. Ya lo ha dicho. Exacto, eso es. Bueno, es de vergüenza ajena, Almudena Ariza, Televisión Española, canales públicos que tienen que tener un mínimo de decencia y que están blanqueando a los que rebanaban cuellos hasta hace 4 días, que van a mandar a la prehistoria a las mujeres de ese país, con el aplauso de todos ustedes, de la ministra de Exteriores de Alemania y de Francia, que también ha ido a darle la mano a este gobierno de facto y por la fuerza para que las mujeres retrocedan siglos, lo mismo que en Afganistán, lo mismo que en Libia, pero eso les da igual porque los intereses son los intereses geoestratégicos de Occidente, de Estados Unidos, Israel, Europa y también con sus pequeños satélites y con sus intereses y que además que van a tener, bueno, ya tienen sus zonas acordonadas para ellos, Turquía, Qatar, etcétera, etcétera. Bueno, una verdadera desgracia porque se arrepentirán, sobre todo las mujeres de Siria, como se arrepintieron las mujeres de Afganistán, que tenían en su momento, tendría todos los fallos y errores del mundo, en un proceso de construcción de algo que podría llamarse socialismo. En su momento querían hacer una sociedad más igualitaria con todos sus errores y las mujeres
trabajaban, iban a la universidad, estudiaban, tenían una vida más o menos normal, con avances importantes en pocos años. Todo aquello, ¿dónde está? Está ahora en la prehistoria. Exacto. Bajo un burka, muchas de ellas. Y es lo que va a pasar aquí, en Siria. Pero no pasa nada, se les han quitado las sanciones. ¡Qué bien! Entonces ahora dirán que progresan económicamente. ¿Por qué no le quitan las sanciones a Cuba? Y vamos a ver si progresa o no progresa. Si realmente tiene razón estos programas de inteligencia artificial que están diciendo, que están poniendo las fotografías de las ciudades cubanas con bastante prosperidad, con un crecimiento económico anual de cerca de un 10% si no hubiera bloqueo, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir recordando que hemos dejado un año tremendo para Cuba, Sí. un año en el que además también a este medio se le trató de destruir. ¿Se acuerdan, no? En febrero que tuvimos Exacto. un juicio que nos quisieron meter en la cárcel. Todos estos que nadan alrededor de los dineros de las potencias, de las subvenciones trianguladas, y que le dan los informes al gobierno de Estados Unidos para que luego ese gobierno imponga sanciones o llegue a acuerdos con gobiernos aliados para destruir los acuerdos médicos, por ejemplo, con Cuba. Bueno, les vencimos, les ganamos y seguro que tratarán de destruirnos de otra manera. Sí. Nosotros somos pequeños, modestos, pero vamos a seguir peleando porque tenemos el ejemplo del pueblo cubano. El pueblo Exacto. cubano que está pasando lo que está pasando, y somos perfectamente conocedores de la desgracia y de la tragedia colectiva que es vivir bajo un régimen de sanciones y de bloqueo económico tan brutal, y decir que no existe y que no afecta al pueblo cubano es ser un criminal, un mentiroso y un sinvergüenza. Sabemos de todo eso y no podemos echarnos para atrás. Ahora vamos a tener miedo. ¿De qué vamos a tener miedo? Sabemos que los enemigos son gigantes, tienen mucho dinero, tienen 30 milloncitos por aquí, otros 30 por allá, y nosotros estamos sobreviviendo como un náufrago en una tabla. Pero vamos a seguir dándoles caña. Este 2025 empieza fuerte. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Seguimos en combate y no podrán derrotarnos jamás. Así que gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. ¡Feliz año 2025!